Amados, buenas tardes, buenos días para algunos de ustedes. Hoy día estamos empezando un capítulo muy especial de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, que es el capítulo 8. Es un capítulo en el cual el apóstol Pablo se refiere al rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que oremos para empezar esta clase. Si pueden cerrar sus ojos y le pedimos al Señor Padre nuestro, te agradecemos por este día, por Jesucristo, tu Hijo, quien nos salvó por medio de la fe en Él. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que enviaste a nuestras vidas y que obra en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que nos des revelación y conocimiento de la herencia que tenemos con Jesucristo por medio de la fe en Él. Gracias, Señor, por este día y nos ponemos ahora en tus manos, Señor, para ver este capítulo 8 de Romanos. Gracias, Señor. Primero vamos a leer. Y voy a leer desde el versículo 1 al 12. Y después los vamos analizando versículo por versículo. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A partir de estas escrituras, el apóstol Pablo destaca el rol del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de los redimidos. El Espíritu, la palabra que usa aquí en el griego es pneuma, activa la fe para los que están en Cristo Jesús. Y es el Espíritu quien imparte el poder, la energía, el gozo, la fuerza manifiesta de Dios en el creyente para vivir una vida santa y que poco a poco va manifestando el propósito de vida en Cristo. Y dando testimonio vivo del Evangelio de Jesucristo, con el amor de Dios y en la justicia de Dios, haciendo lo que agrada al Señor. Y parte esta porción de las Escrituras con un hecho real y evidente. Ahora pues, este es el hecho presente, real, evidente en la vida del que está en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación. El creyente ya no está bajo condenación. Y la evidencia presente de esto es que el creyente ya no anda conforme a la carne, a lo carnal, a su antigua naturaleza que estaba esclavizada por el pecado, sino que ahora anda conforme al Espíritu de Dios, a la guía del Espíritu Santo. Y esto es una evidencia contundente, manifiesta. No solo se evidencia paulatinamente el fruto del Espíritu Santo, sino que se manifiesta también un patrón de vida. Que se ajusta a las cosas del Espíritu. Se manifiesta en pensamientos, en sentimientos,
emociones, se manifiesta en el lenguaje y en una obra de fe que son agradables al Señor. Y esto no es algo producido por esfuerzo propio, esfuerzo humano, sino es una evidencia manifiesta del Espíritu Santo en la vida de los redimidos. Es obra del Espíritu Santo en nosotros. Pensamientos de fe, sentimientos de fe, emociones de fe, lenguaje de fe y obras de fe. El andar conforme al Espíritu Santo que va produciendo fruto abundante de la fe de Dios en la vida del creyente. Esa es una evidencia. Algo nuevo. La persona empieza a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Y hay otra evidencia que expresa el apóstol Pablo en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, cuando empieza ahora el capítulo 8, esta es la realidad presente en nosotros, los creyentes en Jesucristo. Así estoy andando en el Espíritu porque estoy en Cristo Jesús. Y esto de estar en Cristo Jesús, que es mi estado presente, se manifiesta con evidencia observable en la vida del creyente. Y esto es lo que otras personas ven. Entonces, los redimidos, nosotros, gente de la fe de Jesucristo, tenemos gozo. Ya no tenemos el peso de la condenación. Y hemos experimentado y seguimos experimentando libertad del asedio del pecado que ya no se enseñorea más de nosotros. Aunque trate y trate, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte que antes me dominaba. No más. Como nos enseña la palabra y lo vemos en el ejemplo en la vida de tantas personas en la Escritura, en el Nuevo Testamento también, como creyentes redimidos, siguiendo al Espíritu, somos débiles y podemos pecar. Y
Como nos advierte la palabra de Dios claramente por medio del apóstol Juan, en Primera de Juan, el capítulo 1, versículos 8 y 9, en que nos enseña ahí cómo enfrentar el pecado, ya viviendo como creyente, hay una realidad presente en nuestra nueva naturaleza y que es, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos libertad de ese antiguo amo. Y ahora, en la nueva naturaleza en Cristo, ansiamos obedecer lo que agrada a Dios. Y entonces vamos a estar prontos a confesar pecado y ser restaurados por el Señor. El pecado ahora en nuestra vida es enfrentado con seriedad. Adquirimos una mayor conciencia de la lucha con la antigua naturaleza carnal. Y vamos paso a paso asumiendo la responsabilidad de esto en el proceso de santificación que realiza el Espíritu Santo. Y vamos nosotros a evitar ofender y entristecer al Espíritu de gracia con el pecado. Vamos a tener una disposición a solucionar eso rápidamente y con seriedad. Puesto que somos del Señor, para Él vivimos, y vamos teniendo conciencia cada día mayormente en lo que agrada a Dios para hacerlo. Y evitar entristecer al Espíritu Santo. Y también evitar dar mal testimonio de Cristo al prójimo con nuestro pecado. Evitar eso. Ahora pues, parte el apóstol Pablo, ahora pues. O sea, ahora el estado presente de todos los que estamos en Cristo. Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces, el estatus, el estado que tenemos ahora, tiempo presente, es un estado libre de ninguna y de toda condenación. Esta realidad, este hecho presente, tiene una acción continua para la eternidad. El estado nuestro es de completa libertad de condenación, porque nuestra vida es en Cristo
a Él pertenecemos y para Él vivimos. Y esta vida en Cristo se manifiesta todos los días en pensamientos, en sentimientos, en obras de fe. Y poco a poco el apóstol Pablo va, a través de estas escrituras, exponiendo la obra del Espíritu Santo en la vida presente del que es de Cristo. Y vamos a ver algunas de las evidencias observables en la vida de estos creyentes en Jesucristo. La primera evidencia manifiesta lo expone el apóstol Pablo, es que este creyente anda conforme al Espíritu de Dios. Su vida se mueve conforme al nuevo molde, la nueva naturaleza con que fue hecho al instante de la conversión. Una nueva criatura. Una nueva criatura espiritual. Y el Espíritu Santo va a producir el querer y el hacer en la vida del creyente para que sus pasos sigan el camino de Cristo. La mente, los sentimientos, van a buscar, van a anhelar en un proceso que va de menos a más, hacer lo que agrada a Dios. Y la voluntad propia nuestra como creyente va a buscar la voluntad de Dios con gozo. Va a anhelar conocer cuál es la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa va a ser la actitud de nuestra voluntad. Porque en este nuevo estado de salvación se goza con lo que Dios se goza. Y rechaza lo que Dios aborrece. Así, si nosotros ahora como creyentes en Jesucristo, habiendo sido salvados y estando libres de toda condenación, si pecamos y nos apartamos del camino de Cristo, esto va a traer tristeza a nosotros mismos. Va a traer angustia. Va a traer dolor. Hasta que solucionemos ese tema, confesemos nuestro pecado y volvamos a ser restaurados a la relación que agrada a Dios. Y entonces se irán la tristeza, el dolor, la angustia y volverán la paz y el gozo.
La primera evidencia, entonces, el creyente anda conforme al Espíritu. Segunda evidencia, en la vida del creyente se hace presente el poder del Espíritu Santo. Y en el griego, cuando se denomina al Espíritu neuma, esto tiene la significancia de poder, de energía, de una fuerza multipoderosa, inexhaustible, absolutamente poderosa. Y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta en los momentos que el Espíritu Santo considera apropiado y se manifiesta con la fuerza necesaria para cumplir el propósito para el cual es dada por Dios. Y en la vida de los creyentes, de los ejemplos que vemos en la Escritura, es notable cuando se manifiesta el poder. Y se manifiesta en los momentos apropiados y con la fuerza apropiada que decida el Espíritu Santo. Por ejemplo, los profetas muchas veces dan testimonio de esto. El profeta Miqueas 3:8, escribe: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahí está el propósito de Dios. Está usando al profeta Miqueas y él reconoce que está lleno del poder del Espíritu Santo. En el Salmo 33, versículos 6 y 7, el autor da testimonio de esto. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. El rey David da testimonio en el Salmo 34:6. Dice: este pobre clamó, y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí está el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones así parecidas, que clamamos y que Él nos libró de todas nuestras angustias, o nos libró de situaciones imposibles de solucionar? Ahí está la evidencia del poder del Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo que nace presente en la vida poderosa de Jesucristo en nosotros. Es el Espíritu Santo quien derrama y activa, energiza la fe de Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo quien activa la realidad presente en nuestro espíritu de que ya no estamos en el estado de esclavitud a la ley del pecado y de la muerte que nos dominaba antes, cuando estábamos en el estatus de perdido, en el estatus de pecador bajo condenación. El Espíritu Santo, quien con su poder activa en nuestro interior la realidad del poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo. Notable. Notable. Por eso somos instados por la Escritura a desarrollar una relación estrecha con el Espíritu Santo, estando atentos a su guía. Andamos conforme al Espíritu. El mismo apóstol Pablo, en las instrucciones que da en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces hay que estar atentos a la presencia del Espíritu Santo, a la guía, para esa relación estrecha que vaya de menos a más. Entonces, es evidente que el nuevo creyente ya no anda conforme a la carne, conforme a su antigua naturaleza, sino que ahora anda conforme al Espíritu, buscando y siguiendo la guía del Espíritu Santo. Eso es evidencia de que esta persona, este creyente, realmente recibió salvación que es de Jesucristo. Porque ya no anda como lo hacía antes de Cristo, sino que ahora anda conforme a lo que es de Cristo. Hay una tercera evidencia de que este cambio de naturaleza que ha tenido la persona, la tercera evidencia es que el Espíritu Santo en nosotros nos llevará a testificar y a exaltar a Jesucristo en lo que compartimos. Nuestro tema va a ser Jesucristo y lo que Él hace o lo que Él hizo. Y muchas veces lo vamos a compartir porque vamos a relatar la experiencia personal de cambio que ha habido en nuestra vida.
también nos va a llevar a hablar de Jesucristo para salvación de otros. A dar gloria al Señor. Eso es una evidencia que es muy patente en la vida del que ha nacido de nuevo. De su interior brotan ríos de agua viva y se cumple lo que dijo Jesucristo. Y es como que hay una ebullición interna que se manifiesta en que la persona habla de Jesucristo, exalta a Jesucristo, comparte el Evangelio para salvación del perdido. Entonces, es una evidencia potente de salvación. Y algo que es notable, es que por esta relación con el Espíritu Santo, nosotros que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, podemos cumplir la ley de Dios. Y esta sería la cuarta evidencia en la vida del creyente en Cristo. Que el Espíritu Santo nos empodera, derrama su poder para que ahora en Cristo podamos cumplir la ley de Dios. Podamos andar caminando conforme a la justicia de Dios. Porque la presencia permanente del Espíritu de Cristo en nosotros nos va llevando en el camino de santificación para conformarnos a la imagen y semejanza a Jesucristo. Y esto es algo que hace el Espíritu Santo en la vida del que nació de nuevo. La salvación ocurre en un instante, es instantánea. En el momento en que la persona reconoció su pecado, se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo para salvación, nace de nuevo instantáneamente. Y a partir de ahí comienza esta relación con el Espíritu Santo que lo lleva por el camino de santificación, para conformar al creyente a la imagen y semejanza a Jesucristo. Y en 2 Corintios 4, el apóstol Pablo lo pone de una manera muy específica, cómo se va manifestando este cambio.
y cómo a medida de cosas bien específicas que menciona, nosotros, a través de eso, que es parte del trato de Dios con nosotros, nos va haciendo tomar decisiones, nos va haciendo conformarnos a Jesucristo. Y lo pone de esta manera el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, y leo desde el versículo 7. Pero tenemos este tesoro, la presencia de Dios en nosotros, este tesoro, en vasos de barro, eso somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Claro, el Espíritu Santo obra con su poder a través de nosotros, pero nosotros somos los vasos. Realmente todo el crédito es del Espíritu Santo y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, cuando esto opera en nuestra vida, esta muerte a la carne y a vivir conforme al Espíritu, entonces, para los demás, para el prójimo, va a ser vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¡Wow! En el versículo 16 de 2 Corintios 4, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces,
en el creyente que ha nacido de nuevo, se hace evidente, se manifiesta a través de su vida en hechos concretos y que son parte del testimonio de caminar con Jesucristo. Se manifiesta el poder del Espíritu Santo, que actúa conforme a su propósito en estos vasos de barro. Y que todo esto da gloria a Jesucristo. Recordando un poco lo que compartió el pastor Mauricio el domingo con el testimonio de la resurrección de Lázaro. Cómo él, todo lo que hizo, esos 4 días, sabiendo que Lázaro estaba muerto. Y él llegó en el tiempo de Dios, al 4.º día, y todo lo que hizo quedó manifiesto que se hacía para la gloria de Dios. A eso apunta el Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes, para que el poder del Espíritu Santo sea manifiesto en vuestras vidas. Vamos a llegar hasta aquí y seguimos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Y estén atentos a estas 4 evidencias que están presentes en vuestras vidas. Y hacer en cada una de estas cosas lo que agrada a Dios. Que el Señor los bendiga.